Se fabrica un capacitor a partir de dos placas cuadradas de lados L y separación D. Las cargas más Q y menos Q son colocadas en las placas y después se retira la fuente de energía. En el interior del capacitor se inserta un material de constante dieléctrica K a cierta distancia X, como se muestra en la figura. Suponga que D es mucho más pequeña que X. Bueno, ahora el problema nos pide la solución de 4 incisos. El primero nos dice que determinemos la capacitancia equivalente del dispositivo. Para este problema vamos a considerar el sistema como dos capacitores conectados en paralelo y sabemos que la carga Q se mantiene constante. Ahora para este inciso consideraremos dos puntos. El primer punto será la área con dieléctrico y el segundo punto será la área que está sin dieléctrico. El área del capacitor con dieléctrico será L por X, y en este caso la capacitancia, como tiene dieléctrico, tendrá una constante dieléctrica K. Así entonces usamos la siguiente fórmula que nos dice que si tenemos un material dieléctrico, la capacitancia será capacitancia igual a constante K por epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Ahora reemplazamos el área que encontramos inicialmente en la fórmula, entonces tendríamos que la constante K por epsilon sub 0 por L por X sobre D. Ahora para la segunda parte hallamos el área que no se encuentra afectada por el dieléctrico. Entonces el área que no se encuentra afectada por el dieléctrico sería igual a L multiplicado L menos X. Como dijimos antes, no está afectada por ningún dieléctrico, entonces no tiene una constante dieléctrica. Así tenemos la siguiente fórmula de capacitancia que nos dice que la capacitancia va a ser igual a epsilon sub 0 por el área 2 sobre la distancia. Reemplazamos el dato del área que encontramos anteriormente y tendríamos este resultado. Ahora, como dos capacitores se conectan en paralelo, la diferencia potencial es la misma a través de los capacitores. La capacitancia equivalente de una combinación en paralelo sería capacitancia equivalente va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Reemplazamos los datos de la capacitancia 1 y 2 encontrados anteriormente y hacemos las respectivas operaciones, y finalmente tendríamos que la capacitancia equivalente va a ser igual a epsilon sub 0 por L sobre D multiplicado K por X más L menos X. Ahora el segundo inciso nos dice que calculemos la energía almacenada en el capacitor. Primero debemos saber que en un capacitor se almacena energía porque el proceso de carga es equivalente a la transferencia de cargas de un conductor con un potencial eléctrico más bajo a otro conductor con un potencial más alto. Primero veremos la capacitancia de las placas cuadradas antes de que se ingrese el dieléctrico y su área. Entonces tenemos que para el área de dos placas cuadradas de longitud L sería L elevado al cuadrado. Y la capacitancia en este caso sería epsilon sub 0 por el área, que sería L elevado al cuadrado sobre la distancia. Y la carga eléctrica será la capacitancia por la diferencia de potencial. Finalmente, reemplazando la capacitancia en la carga eléctrica, tendremos que la carga eléctrica va a ser igual a epsilon sub 0 por L elevado al cuadrado y la diferencia de potencial sobre la distancia. Ahora, la energía almacenada en un capacitor será la carga elevada al cuadrado sobre 2 por capacitancia. Reemplazando los datos anteriormente encontrados de la carga, en este caso sería elevado al cuadrado sobre 2 por la capacitancia igual encontradas en el anterior inciso. Hacemos las operaciones aritméticas y finalmente tenemos que la energía almacenada en un capacitor va a ser igual a epsilon sub 0 por L elevado al cubo por la diferencia de potencial elevada al cuadrado sobre 2 por D por Q por X más L menos X. Para el tercer inciso nos dice que determinemos la dirección y magnitud de la fuerza ejercida sobre el dieléctrico. Sabemos que para sistemas conservativos y en el caso de la interacción eléctrica se cumple que la fuerza y la energía están relacionadas y se escribe como fuerza igual a menos gradiente de energía potencial. Como sabemos que la energía potencial solo depende de X,
Entonces, en coordenadas cartesianas, la fuerza va a ser igual a menos derivada de u con respecto de x en y, menos derivada de u con respecto de y en j, menos derivada de u con respecto de z en k. Como mencionamos anteriormente que la energía potencial solo depende de x, la derivada de u con respecto de y la derivada de u con respecto de z se anulan. Reemplazando los datos de los resultados anteriormente encontrados en la fórmula, tenemos que la fuerza va a ser igual a menos derivada de epsilon sub 0 L elevado al cuadrado diferencia potencial elevada al cuadrado sobre 2 por D por K por X más L menos X sobre la derivada de X en la dirección Y. Sacamos los valores constantes y lo derivamos haciendo esas operaciones, y finalmente tenemos que la fuerza va a ser igual, la magnitud de la fuerza va a ser igual a epsilon sub 0 por L elevado al cubo por la diferencia potencial elevada al cuadrado sobre 2 por D por K menos 1 sobre K por X más L menos X elevado al cuadrado, y la dirección sería en la dirección Y. Para el inciso final, nos dice que obtengamos un valor numérico para la fuerza cuando X es igual a L medios, si L es igual a 5 centímetros y D es igual a 2 milímetros. El material dieléctrico es vidrio, K igual a 4.50 y el capacitor fue cargado a 2.0 por 10 a la 3 voltios antes de insertar el dieléctrico. Utilizando la fórmula de la fuerza anterior encontrada, pero en esta ocasión reemplazando el X por L medios, obtendremos que la fuerza va a ser igual a epsilon sub 0 L elevado al cubo diferencia potencial elevado al cuadrado sobre 2 por D por K menos 1 sobre K por L medios más L menos L medios elevado al cuadrado en dirección Y. Haciendo las operaciones para reemplazar la fórmula, obtendremos que la fuerza va a ser igual a 2 por epsilon sub 0 por L por la diferencia potencial elevada al cuadrado sobre D por K menos 1 sobre K más 1 elevada al cuadrado en dirección Y. Ahora, metiendo los valores numéricos, tendremos que 2 por el epsilon en este caso sería 8.85 por 10 elevado a la menos 12 por la longitud L, que sería 5 centímetros, pero en metros sería 0.05 por la diferencia potencial que tendremos, que será 2000 elevado al cuadrado sobre 2 por 10 elevado a la menos 3 por K, que en esta ocasión tendremos 4.5 menos 1 sería 3.5 sobre K 4.5 más 1 elevado al cuadrado. Entonces metemos todo esto a la calculadora y como resultado final tenemos que la fuerza va a ser igual a 2.05 por 10 a la menos 4 newtons. Hasta aquí el primer ejercicio, el que les habló su amigo Jim Vargas. A continuación el siguiente ejercicio presentado por mis compañeros. Tengan todos buen día, tarde o noche dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Mi nombre es César Alejandro Mendoza Calle, estudiante de la carrera de Informática de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy te presentaré un ejercicio de capacitores. Para ser más específico, este ejercicio pertenece al segundo volumen de Física para Ciencias e Ingeniería, capítulo 26, Capacitancia y Materiales Eléctricos, ejercicio 76. Bueno, el ejercicio consiste en lo siguiente. Un capacitor de placas paralelas con placas de área L por W y separación de placa T tiene la región entre sus placas llena con cuñas de dos materiales eléctricos, como se muestra en la figura. Suponga que T es mucho menor que L y W. Inciso A, determine su capacitancia. Inciso B, la capacitancia debe ser la misma si se intercambian las etiquetas K1 y K2. Demuestre que su expresión tiene o no esta propiedad. Inciso C, demuestre que si K1 y K2 tienden igualmente a un valor común K, su resultado se vuelve el mismo que la capacitancia de un capacitor que contiene un solo dieléctrico, como nos muestra acá el resultado. Bueno, comencemos.
Recordemos que la capacitancia o capacidad de un capacitor se define como la razón entre la magnitud de carga y la magnitud de diferencia de potencial entre ellos, o sea, y que es igual a C igual a entre Q sobre B. También recordemos que la capacitancia es igual a K, es la constante del material dieléctrico por la constante de permitividad por el área entre la distancia. Debemos observar que los materiales dieléctricos entre las placas son vistos de forma alzada, es decir, que el área que tiene el material siempre se verá construido por nuestro perfil de visión desde la parte superior. Con eso me refiero a que si vemos un cilindro desde la parte alzada, solo vamos a ver un círculo, nunca vamos a ver la proyección de la altura. Bueno, para resolver este ejercicio, vamos a hacer un poco de geometría. Lo primero que haremos será trazar otra diagonal y una recta paralela a los que se ubique en el punto medio en la intersección entre las diagonales. Y así nos quedará de la siguiente manera. Acá observamos que ambas áreas son iguales, como ya lo teníamos previsto, pero ya quedó demostrado. Ahora, una vez que ya tenemos esto, podemos calcular la capacitancia individual de cada material dieléctrico. Siendo así, la capacitancia 1 será igual a K sub 1 por la constante de permitividad por L por W entre la distancia entre 2. Y asimismo, la capacitancia 2 solo será lo mismo que la capacitancia 1, solo que la constante de material dieléctrico será distinta. Realizamos algunos despejes y encontramos que la capacitancia 1 será igual a 2 veces K sub 1 por la constante de permitividad por L por W entre T. Asimismo para la capacitancia 2. Bueno, como vemos que los capacitores son en serie, usaremos la fórmula para hallarlos. Así, la capacitancia total será igual a 1 sobre la capacitancia total que nos será igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3 y así sucesivamente hasta 1 sobre la capacitancia n, dependiendo de cuántas capacitancias tengamos. Haciendo los despejes respectivos, encontramos que la capacitancia total será igual a 2 veces K sub 1 por K sub 2 por la constante de permitividad por L veces por W entre T veces K1 más K2, todo esto en faradios. Ahora pasemos con el inciso B. La capacitancia debe ser la misma si se intercambian las etiquetas K sub 1 y K sub 2. Demuestre si este ejercicio tiene esa propiedad. Bueno, ¿cómo podemos saber? Ya. Ya recordemos que por nuestro cálculo geométrico anterior observamos que ambas capacitancias tienen la misma área y serían iguales de no ser por la excepción de las subconstantes K sub 1 y K sub 2. También recordemos que la fórmula de los capacitores en serie es una suma y la suma tiene la propiedad de la conmutatividad, por lo que el sistema con las etiquetas cambiadas presentará el mismo resultado que el inciso A, como observamos en la figura y el desarrollo. Bueno, eso sería todo el momento. Ahora pasemos con el inciso C, que nos dice, que nos pide demostrar que si K sub 1 y K sub 2 tienen igualmente un valor común K, su resultado se vuelve el mismo que la capacitancia de un capacitor que contiene un solo dieléctrico. Bueno, para el inciso C nos indica que K sub 1 es igual a K sub 2, por lo que pasará a llamarse K. Sin más, cogeremos el resultado del inciso A o B, en este caso vamos a usar la solución del inciso A, y reemplazaremos los valores de K. Así, haciendo las operaciones respectivas, veremos que esto es igual a 2 veces K sub 2 al cuadrado, K al cuadrado por la constante de permitividad por L por W, entre 2 veces T por K. Bueno, haciendo las implicaciones respectivas, vemos que la capacitancia total, o sea, de todo el sistema, será igual a K por la constante de permitividad por LW entre T. Entonces, en farados. Y vemos que efectivamente es como nos había indicado el ejercicio. Bueno, sin más que decir, me despido de todos ustedes. Las diapositivas fueron realizadas por mi compañero Leonel Vijay Beltrán Montes. Un fuerte abrazo a todos los que buscan el conocimiento y encuentran canales como este. Si te molestó la duración del video, fue un requisito del curso. Sin más que agregar, me despido sin antes mencionar que te suscribas, actives la campanita y dejes tu like en los vídeos que